Este mod de PvZ es la secuela espiritual de PvZ Hard Mode y definitivamente es una de las mejores y más brutales experiencias que vas a ver en tu vida. Huevitas y huevitos, esto es PvZ Minus. Pero primero hay que conocer un poco la historia detrás de este mod. Era el año de 2019, Fortnite seguía siendo el juego sensación y yo todavía tenía mis neuronas funcionales. Pero mientras esto pasaba, un peculiar mod asiático de plantas contra zombies comenzó a ganar mucha popularidad por un video de Shy Guy Mask. Ese mod originalmente se llamó PvZ95 Mod, pero casi todos lo conocen como PvZ Hard Mode o PvZ Plus, y fue hecho por Chuan Liang. Así es, ¿recuerdan que les dije que se llamaba Meitani Riverlove? Pues me estafaron. Parece que ese día el traductor de Google era hincha del millonario y decidió ir con ese nombre. Mil disculpas a todos los bosteros, menos a Davo porque es huevón para cagársela. Y el bait también. Este mod trajo cosas interesantes como tumbas en cualquier lugar del nivel, periódicos invencibles y en general la experiencia en aquel entonces era brutal. No fue hasta 2021 donde I Love Candy, con ayuda de The Master, empezó a trabajar en una versión más difícil y balanceada, y fue ahí donde nació el concepto de PvZ Minus, que viendo de qué trata el concepto es como ver nacer a Satanás. Ya a comienzos de 2022, Valiant encontró el mod y decidió ayudar a ambos fundadores, junto a un montón de beta testers, a que esta idea vea la luz del sol, llegando así al año de 2024. Fortnite se llamó de puro enfermo traumado aplastapenes que te arma una catedral si se escucha un par de pasos, y Huevito ahora juega League of Legends, completando así su decadencia mental. Se supone que también inició su canal de YouTube, pero eso es lo secundario. O sea, lo importante aquí es que juega LOL, así que porfa vayan a bullearlo en los comentarios y de paso dejen su like y suscríbanse. La cosa es que en septiembre de 2024, tras casi 3 años de trabajo, PvZ Minus finalmente fue lanzado. Quizás no prometiendo ser la segunda llegada del diablo en forma de PvZ, pero más o menos seguir esa idea de hacer sufrir a todos, como Valorant o Latinoamérica. Este mod se encargó de traer las mecánicas originales de aquella experiencia del 2019 y aplicó múltiples cambios para hacer que este juego sea aún más infernal de lo que pensamos. Y ahora que este canal cumple exactamente un año desde su existencia, vamos a volver a los orígenes y hagamos popular en la comunidad hispana a un mod que definitivamente merece ser conocido. Y lo mejor de todo es que vamos a completar toda la aventura en un solo video. Cueste lo que cueste, ese trofeo de plata tiene que llegar sí o sí el día de hoy. Si quieres jugar este mod, en la descripción tienes un Google Drive con la guía para descargar este y otros mods. Y si quieren un lugar para interactuar con la comunidad, únanse a mi nuevo servidor de Discord. Feliz cumpleaños al canal de YouTube y los vamos a celebrar sufriendo con esta infernal aventura. Luego de ver la lista de personas que participaron de este proyecto y de ver cómo un mod Kaizo cuenta con un selector de dificultad, como para los enfermos de nivel legendario, el juego nos da la bienvenida con el pavor de todos los youtubers: Pasto. ¡Llamen a la policía! Y también un nerfeo al lanzaguisantes. Algo muy bonito es que el juego te da la opción de plantar un imán, el cual te ayuda a guardar todo el sol que aparezca en pantalla. Pero hablando de cosas bonitas, ¿conocen Stake? Porque si no lo conocen, deberían. Stake es una plataforma nueva para subir videos, similar a lo que hacemos acá en YouTube, contando con contenido interesante para tu entretenimiento. Lo mejor es que cuenta con un server en Discord donde puedes interactuar conmigo y con otros creadores, además de que hacen sorteos con frecuencia donde todos pueden ganar. ¿Qué estás esperando? Ve al comentario fijado de este video y descubre este nuevo mundo. Ahora sí, sigamos sufriendo con PvZ Minus y muchas gracias a Stake por patrocinar este video. Como suele pasar con este tipo de mods, aparecen mucho más zombies de lo habitual y el zombie abanderado parece venir con un lindo regalito, seguramente por el aniversario del canal. Pues me cagó el conchazo. Menos mal la podadora siempre nos salva de este tipo de situaciones. El siguiente nivel nos recibe pidiendo que escribamos FV 2 veces. Estás bien, huevón amigo, no voy a caer en esas huevadas. Bueno, está bien, lo haré. Lo que hace el código es triplicar la velocidad del juego. Si eres alguien completamente profesional el nivel en que tu silla ya empieza a oler, seguramente le des un buen uso. Pero para mí es mejor seguir con la velocidad habitual. Acá es donde el mod ya nos anticipa lo jodido que se va a poner, ya que el zombie de cono tiene la habilidad de dejar tirado su conito cuando se lo quitas, y para quitarlo encima tienes que sacrificar una planta. Al final tenemos otro tipo de abanderado, el cual es un baldecito muy veloz y de mucho aguante. Parece que existen muchas variaciones del abanderado, así que ojalá no sean tan cagadas. Desbloqueando la petacereza tenemos un insta de bastante utilidad para hacer la aventura algo más sencilla, y en este nivel el abanderado es un poste de cono el cual... Bueno, supongo que lo que hace es que al morir llena toda una línea con conos. Carajo, vaya, ya tan temprano y estás jodiendo. Pero bueno, al menos para el siguiente nivel ya tenemos a la nuez. Y veje zombies también.
Puta madre lo que voy a sufrir. Ah, y por cierto, los instas también se pueden morir si es que tocan un cono. Miren chicos, yo como buen peruano que soy, siento que el juego quiere hacer una analogía a nuestro país, ya que literalmente los coneros invaden todo el espacio con sus huevadas esas. Esto no se debería llamar PvZ Minus, se debería llamar, no sé, Plantas versus Caraballo. Madre, qué imbécil soy. Oye, ya, pero en serio, este juego tiene una afición con los coneros que invaden. El abanderado acá es un conero de tumbas, el cual deja una tumba por cada planta que coma, y al morir, también deja una tumba. Finalizando, conseguiremos ahora sí el mayor miedo de todos los creadores de contenido. Y bueno, ustedes ya saben lo que se viene, ¿verdad? Y acá quiero detenerme para apreciar la belleza detrás de este mod, y es que hasta ahora no he hablado de esto, pero hermano, la música está excelente. No solo es una buena mezcla de temas del primer y del segundo juego, sino que también se dieron la molestia de añadir un temazo para este minijuego. Muy pocas veces suelo mencionar el apartado musical de los mods, ya que muy pocos son los que se animan a hacerlo. Pero bueno, no me voy a desviar mucho hablando de un nivel donde le pegas a zombies con nueces como si fueran bolos. Y eso que me podría extender un poquito más, pero ese guión que he hecho pues me ha quedado bastante largo. La minita cuesta 50 soles y es igual a la primitiva de PvZ2. Pero por muy lindo que eso suene, tenemos dos problemas llamados vejezombies. Uno de ellos es un ajo, el cual constantemente cambia de línea, y el otro es una nuez saltarín, el cual ya se imaginan lo que hace, aguantar como un dios. Ambos zombies van a ser un dolor de huevos más adelante, y eso es mucho decir considerando que desde ya son muy molestos. La hiela guisantes por su parte cambia la mecánica por completo a la hora de disparar muy lento, pero cada disparo es una mantequilla congelada que sirve para contener zombies por mucho tiempo, una opción bastante útil que no será de vital ayuda más adelante. Al ser el primer nivel de 2 banderas, sabrán que el original PvZ Plus empezaba a spamear tumbas pasada la primera bandera, y este mod no es la excepción. El abanderado para el final del nivel es un cerebrón que constantemente le sube la vida a los zombies, y además traspasa todas tus plantas como si nada, así que lo ideal sería bajártelo lo antes posible, porque si no te van a sacar la mierda. La Chomper se mantiene igual que en Hard Mode, tiene mayor rango, pero no puede comer futbolistas, zombie stains ni a zombo. Pero acá no lo utilicé ya que quería usar 2 plantas que aparecen en el selector, un brote y una nuez hincha de Atlético Nacional. Sin embargo, nuestros problemas van a ser estos 2 zombies de acá. El zombie de balde es un problema enorme, ya que cuando tiene su balde puesto va a brillar cada cierto tiempo, y cuando eso pasa le aumenta la vida base al zombie, así que prepárate para enfrentar un zombie casi invencible. Y bueno, zombie de periódico ya saben ustedes por qué es un problema. Lo peor acá es que ya me van a entender por qué les digo que el zombie de ajo es un dolor de huevos, pero por suerte tenemos cómo countear muchos de estos zombies con ayuda del brote, el cual invoca unas flechas que harán que todo zombie impactado se dé la vuelta y siga su camino hacia el otro lado. Y para el penúltimo nivel, la repetidora tiene una chance de soltar un guisante congelado, lo cual viene bien considerando la cantidad de zombies que aparecen comenzando el nivel, además de que con esto los zombies ajo son más sencillos de dañar. Por suerte es otro nivel pasable, llegando al último nivel donde solo es cuestión de colocar todos los DPS y ver cómo fluye la cosa, porque al acabar tendremos la vuelta después de no sé cuántos videos del chibolito original. Nos dieron al chibolito, gente, el chibolito. La carta de presentación de los niveles de noche es poner una guisante calladora nada más empezar este ambiente. Por suerte los guisantes no dañan a los chibolitos, ya que eso sería una desgracia para la humanidad. Y hablando de chibolito, este tiene una mecánica muy buena, y es que mientras más daño le haga un zombie, este se va a ir achorando y empieza a disparar con mayor velocidad. Con esto podemos hacer buenas estrategias para matar más zombies de lo esperado. Acá tenemos otra variante del abanderado, es un zombie repetidora que dispara casi todas las direcciones posibles. Lo bueno es que los chibolitos no pueden ser dañados, pero igualmente a futuro esto será un problema mayor. El siguiente nivel no tuvo mayores cambios. La Z solar hace su aparición sin problemas, salvo por un cambio que aplica para todos los productores de sol, y es que hay una chance de que estos suelten sol extra. Y ya está, ese es el único cambio, así que no hay mucho que comentar por acá. Solo voy a comentar que terminando el nivel conseguiremos a la poderosa Humo Z, la cual cuenta con la misma ventaja de PvZ Plus de tener el rango completo, pero su contra es que hace menos daño. De todas formas, en el nivel 2-3 será mejor que lleves carnívoras, ya que los zombies de balde y puerta no son precisamente débiles. Para el siguiente nivel tendremos al zombie bailarín adelantado, y con el daño disminuido del Humo Z, ya se pueden imaginar lo cagado que va a estar el nivel. Acá voy a mencionar algunos aspectos importantes. Lo primero, las Humo Zetas tienen una chance de soltar otro Humo Z al disparar. Segundo, el come piedras no lo usaré mucho en la aventura, pero su habilidad es spawnear un zombie aleatorio para contener a los demás.
ok. Y por último, el zombie que ya no toca niños puede ser una molestia inmensa si no lo tratas bien. El muy bastardo spawnea demasiados bailarines y cada que lo hace aumenta su vida. Si llevas otros DPS, los asistentes cubrirán al jefe y lo ayudarán a stackear vida. Pero si llevas a Lomo Z, el poco daño que hace genera que el Jackson siga stackeando vida. Métanle una PT cereza, no queda de otra. La última variante del abanderado es un zombie Midas que literalmente convierte todo lo que toca en monedas de oro. Depende de ti ver cómo le sacas provecho, pero por unas cuantas monedas a veces no vale la pena. Como se imaginarán, el minijuego de aplastar zombies tiene la misma música del juego de las filtraciones turbias, así que si has llegado hasta acá te recuerdo que debes tomar agua para estar bien hidratado y no sufrir de piedras en el organismo. Y suscríbete porfa, si llegamos a los 100.000 subs pues no sé qué, pero algo haré. Al ganar este nivel, Minus nos dice a la cara que somos unos huevonazos. Primero porque yo más o menos lo soy y segundo porque todos pensamos que íbamos a tener al Himno Z y en su lugar nos dieron un sol verde. Pero peor que eso, ahora enfrentamos a futbolistas y zombies de cajita. Honestamente buen detalle que ahora los futbolistas sean en su traje alternativo, ya que como se tanquea un insta pues está bien que se haga ese cambio. Lo que no me parece buen detalle es el baiteo de poner al zombie de cajita todo tranquilito y cuando aparece tiene una cabeza más grande que mi pichu. Perdón, ok, no sé a qué vino eso. El sol verde es un busteo de sol al darte 375 soles a cambio de hacer que no puedas plantar por un tiempo en la casilla donde lo usaste. Tuve que resetear en una ocasión, pero el brote nuevamente fue de mucha ayuda para conseguir a la Z médica. Su única mecánica nueva es que se hace intangible al esconderse, además de soltar una lluvia de mini esporas, lo cual no estaría mal de no ser por el tipo de zombies que suelta el nivel 2.7. Y a eso súmale que fui muy imbécil de perder en la última oleada cuando tenía la win casi servida, definitivamente me pasé de huevón. Pero llevar humo Z tampoco fue la mejor solución, ya que en el siguiente intento volví a perder en el último oleado. Y tras un intento serio fallido, pude completar el nivel sufriendo bastante. Y digamos que acá ya me empecé a preocupar por la dificultad de este mod, así que felizmente la Z de hielo hará que los últimos niveles de noche sean más sencillos. Su nivel de introducción también añade al zombie de escalera, el cual al perder su escalera invoca a 3 chiquitos para seguir jodiendo, pero tanto ese como el de la Z nuclear fueron niveles mucho más sencillos en comparación al nivel 2.7 y con un nivel final igual de fácil, donde me había olvidado de mostrar a la nuez verde, la cual pues dispara guisantes cuando es comida. También con esto marcamos el final de los niveles de noche, dando paso a los niveles de piscina, donde la dificultad vuelve a dar un salto. Can you believe it, guys? Just a week away. Woohoo! ¿Quién lo diría? El primer nivel de la piscina tiene algo interesante para mostrar. Primero está el zombie buzo. Está verdecito porque... no sé. La cosa es que cada vez que se sumerge nuevamente en el agua, invoca 2 buzos más por cada línea de agua. Por lo menos los invocados no tienen esa habilidad, así que no se puede volver un bucle. Pero sí es algo que si no tienes cuidado la vas a pasar muy mal. Y el segundo zombie nuevo es el zombie jalapeño del Cruz Azul. Tiene conito y la habilidad es la misma que te imaginas. Y ya está, no fue un nivel tan complicado. Pero el siguiente nivel sí lo fue y la verdad no puedo añadir nada más, ya que el chistoso experto en centones solo presenta un cambio, el cual es empujar a los zombies cercanos una casilla atrás. Y ya está, el nivel es una versión más complicada del nivel pasado al añadir futbolistas y periodicazos. Y aunque sufrí en más de una situación, pude pasarlo a la primera, desbloqueando a la repetidora, que fácilmente es de las mejores inclusiones para este ambiente. Lo que no es tan buena inclusión es meter a los putos zombonis tan temprano. Vayan, ¿hay algún problema? ¿Te dice algo? ¿Quieres que hablemos? Contéstame. El caso es que la repetidora tiene una chance de disparar balones de básquet, porque bueno, supongo que es, no sé, el zomboni puede ser eliminado con suficientes repetidoras, pero son los zombies de esquí los que pueden ser un dolor de cabeza, ya que estos congelan cualquier planta que toquen, y lo peor es que no puedes usar la pala para quitar a las plantas congeladas. Sorprendentemente conseguí pasar este nivel a la primera, a pesar de que por poco reiniciaba por la cantidad de zombonis que aparecían desde el comienzo. La cosa es que pude ganar y conseguir a la zampalga. Su único cambio es que a veces puede llevarse a 2 zombies, y el problema es que es a veces, y solo por eso decidí no usarla en este nivel. Lo curioso es que durante la mayor parte del nivel 3-4 tuve el control absoluto de la piscina, pero como dije al comienzo de estos niveles, los zombies de buzo no deben ser tomados a la ligera. Para el siguiente intento me aseguré de colocar DPS en la piscina para evitar estos problemas, y fue así como el segundo intento pude pasar esto. Y pese a que no me gusta el minijuego de pequeños pero matones, debo admitir que añadieron un poquito más de variedad, lo que hizo que por lo menos no estuviera tan dormido en este minijuego. Completando el nivel nos darán acceso al jalapeño, el cual fue cambiado de color por su mecánica principal. Es un jalapeño que congela todo lo que no mate. Y ahora que también vuelven los colgados que se llevan a tus plantas sin pensarlo, tendremos que enfrentar ahora sí uno de los niveles más complicados del mod, el cual pondrá a prueba todas nuestras habilidades y lo pasé a la primera.
Facilito el tutorial, como dirían algunos. A la pincho hierba no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y más ahora que lo bufearon al poder cubrir 3 casillas. Fácilmente es de los mejores cambios, aunque el nivel donde aparece es muy complicado. Tampoco ayuda el hecho de que hay zombies que generan tumbas al morir, ya que esto puede ocasionar situaciones un tanto incómodas. Ah, no, lo peor de todo es la mecánica de los diamantes. Si tocas una de estas cosas, literalmente te drena la cuenta bancaria porque, miren, yo iba con 9000 monedas, pero toqué el diamante y ahora tengo 2000. ¡Ah, cagón! ¡Ah, cagón! In extremis terminé ganando este nivel, quizás con un poco de suerte luego de pasarme de estúpido en ocasiones, pero la cosa es que lo pasé. A la mierda, la plantorcha se volvió Super Saiyajin Blue. Bueno, la plantorcha convierte guisantes normales en guisantes de hielo, y los guisantes de hielo convierten los guisantes de hielo en fuego fresquito. Bueno, el zombie delfín salta 2 casillas y es literalmente todo lo que puedo decir de este nivel. Hubiese sido una buena idea poner 2 columnas de plantorchas para potenciar más los guisantes de hielo, pero no había pensado en eso en aquel momento y ahora me siento más huevón de lo que ya soy. Con esto llegamos al último nivel de piscina y felizmente la nuez alta es mejorada. Ahora ya no puede ser aplastada, así que no nos tenemos que preocupar mucho de los zombonis. Perdí en la última oleada 2 veces. Sí, miren, la verdad cuando te pasan estas cosas como 70 veces en lo que llevo de la partida, pues como que dan ganas de desquitarte con gente, pero... Menos mal pude salir victorioso a la tercera, pasando al último nivel donde la cantidad de tripitidoras hace que no te preocupes por nada, excepto si un calameño te caga la simetría. Ahí sí mejor, mata. La niebla nos da la bienvenida con un zombie chistoso de baldipuerta y el zombie de cajita. Ni bien empezamos y ya estamos mal, muy bien. El chibolito acuático, más conocido como la marceta, solo te suelta un poco de sol y proyectiles al morir. Igualmente, a pesar de tener 2 zombies muy molestos, los podemos contear fácilmente spameando al chibolito y a la marceta, así que ya está, explota una vez, concha tu madre. El caso con la planterna es muy interesante y positivo. Cuando la plantas, literalmente suelta la palabra Minus escrita con cualquier proyectil. Pero en serio, esto puede ser con cualquier proyectil y si tienes suerte con esto te puedes bajar a demasiados zombies, es casi como un Isakill. Y para el nivel 4-3 el cactus es una planta, supongo. Ok, está chévere que haga más daño. Ahora empuja de vez en cuando a los zombies y traspasa unidades, pero cuesta 250 soles. Es como si fuese un meme en la comunidad de modders el hacer al cactus la planta más desaprovechada posible. Al menos este nivel es sencillito y se formó la palabra Minus con más cañones, aunque siendo justos tampoco es un precio tan elevado, así que podemos vivir con el cactus sin problemas y no va a haber muchas Uy, listo, tenemos al trevolador. Listo, chao cactus. Mentira, todavía te usaremos un tiempito más. El trevolador tiene mecánicas interesantes. Para dejarlo simple, limpia la niebla, ralentiza zombies veloces y manda a volar todo zombie que esté ligeramente en el aire. Al final el nivel 4-4 es otro nivel donde terminé con menos podadoras de las que debería, pero ya es clásico terminar los niveles así en este tipo de mods. Y mientras de fondo aparece el minijuego que no puedo pronunciar en español, los invito nuevamente a dejar un like y suscribirse, ya que con esto haremos que la comunidad siga expandiéndose. Ahora la bipetidora sufre heterocromía. Y de vez en cuando los healers se pueden excitar y empezar a disparar como 70 guisantes de golpe. Y la verdad este nivel fue bien estúpido porque no sabía lo que estaba haciendo y... no sé, mira, desbloqueamos contenido adicional, eso es lo importante. Al igual que PvZ Plus, la Frostrella hace más daño y todos los proyectiles van hacia la derecha. Por fin, huevón, después de 5 minutos puede No sé qué pasó acá, ya que cada vez que veo al zombie minero, parece que mi cerebro se olvida que tiene una función en particular, la cual es existir. En el nivel 4-8 la calabaza permanece intacta, y los pogos son más veloces que nunca. Pero lejos de eso es otro nivel fácil por tener solo una bandera. Y para el penúltimo nivel, el imán pone las cosas más interesantes. Ahora se puede llevar todos los objetos metálicos que quiera, pero tiene una chance de sobrecargarse y explotar. Y para el nivel final, el lugar ya no está completamente oscuro, sino que puedes ver ligeramente lo que pasa en el jardín, haciendo que este no sea un nivel absurdamente difícil o directamente imposible. Pero aquí es donde se viene la debacle. Verán, los 4 primeros ambientes juntos duraron 6 horas y media, lo cual no es un número alto, es más, es un número aceptable para un mod de este tipo, pero lo que queda de aventura literalmente me tomó más de 7 horas. Si esto lo ven difícil, esperen a ver lo siguiente.
Para este punto estaba muy preocupado sobre cómo iban a ser los niveles del tejado, y no me sorprendió para nada que el primer nivel empieza con colgados intentando llevarse todas las macetas. Lo bueno es que la catapulta de vez en cuando puede soltar una col más, lo cual está bien para aumentar el daño, pero lo que no está bien es el último vejezombie que tenemos en la aventura, el zombie imitador. Al morir, este zombie se transforma en cualquier otro vejezombie, y sí, también puede transformarse en otro zombie imitador. Menos mal este es un nivel corto y no pasé por esa mala suerte. Mismo caso con el nivel 5.2, donde solo es lo mismo pero con unos cuantos zombies extra. Y cuando conseguimos a Lanzamaíz, la cosa seguiría un poco más tranquila con el nivel 5.3, ya que ahora la mantequilla que lanza también congela. Sin embargo, a partir del nivel 5.4 es donde empiezan los problemas de verdad. Imitadores, pogos, escaleras, futbolistas, ajos y guisandreadoras. Estuve mucho tiempo en este nivel porque siempre que algo salía bien, dos cosas salían mal. Lo más complicado de estos niveles es que los zombies más fuertes pueden aparecer muy temprano, y si te confías mucho, en la última parte del nivel el juego te puede mandar no sé cuántos zombies hasta destruirte todo el tejado. Y aunque me digas que el homoceta puede ser de mucha utilidad acá, el problema está en que los zombies que enfrentamos son muy fuertes y las homocetas hacen muy poco daño. Llegué a tener algo de preocupación ya que no quería demorarme horas en este nivel, hasta que encontré el trucazo. Las catapultas van al fondo para poder ayudarnos con el daño sostenido de las coles adicionales, lanzamaíces más adelante para contener otros zombies, frusquillas al frente para mucho más daño y nueces altas para cubrir todo eso. Con esto el nivel fue mucho más sencillo, ya que si la nuez alta moría, pues igual aporta daño con su habilidad de aplastar zombies. Y los siguientes dos niveles fueron un poco más sencillos, pero igualmente eran bastante largos. Aún así, no fue mucha cosa y conseguí la paraplanta. Con esto pensé que el siguiente nivel sería más sencillo, y definitivamente debo dejar de inhalar tanto humo porque este no fue el caso. Estuve una maldita hora tratando de pasar este nivel, y todo por culpa de los zombies imitadores. Todo mal con este nivel, alguien tiene que analizar cómo es que tengo tan mala suerte en este tipo de cosas. En cierto punto descubrí que podía utilizar las pinchohierbas en la parte alta del tejado, pero eso solo facilitó el spam de zombonis, hasta que encontré la estrategia menos inútil. Catapultas para todo el daño, para plantas para evitar las catapultas y colgados, pinchohierbas para los zombonis y catapultas, y el come piedras para hacer más espacio. Literalmente tuve que pedirle a todos los dioses que me ayuden a pasar esto, y en la última oleada pasó esto. No me interesa saber nada después de este nivel. Marisol, la faraona de la cumbia, ahora no te da monedas, sino que te da instas. El comepiedras y el trebolador también cuentan como instas. Ya te imaginas qué es lo que va a pasar, ¿no? Felizmente este nivel solo se enfoca en los zombie stains, los cuales pegan más rápido si es que sufren mucho daño, así que con utilizar lanzamaíces puedes contenerlos por mucho tiempo. Y con esto conseguiremos a la melón pulta, que ahora cuesta 400 soles. De nuevo la misma huevada donde los imitadores me joden o algo más me jode. Si les explico cómo fue la desilusión con cada intento fallido, ahorita mismo pasaremos de comedia involuntaria a drama trágico sobre la vida. Y me acordé entre sueños que existía una planta muy útil para contener zombies muy fuertes, y ahí fue donde la esperanza volvió a nacer. Melonpultas para el daño, gila guisantes para contener zombies poderosos y todo lo demás lleno de instas y defensas. Con esto conseguimos mantener una excelente defensa hasta la última oleada, ganando el nivel y pudiendo enfrentar al boss final. Y mientras estaba venciendo a zombos me olvidé completamente de un detalle. Ni cagando hay un mundo C. En este punto no sabía qué iba a hacer, era el momento ideal para desatar mi poder oculto, así que solo me concentré y decidí activar mi segunda neurona. En el tejado de noche solo hay 3 columnas intercaladas con macetas, las cuales ahora son de coste cero. Solo son zombies vales y comunes, así que con imanes y humocetas estás perfecto. ¿Más zombies metálicos? ¿En serio? Dale amigo, con imanes te saco la concha de tu madre, facilito.
Me compliqué solito acá. Si hubiese sabido de la habilidad de los treboladores, no hubiese intentado este nivel como 15 minutos. Y ya está, simplemente de ahí es solo llevar pincho hierbas para los zombonis. ¿Tan idiota puedes llegar a ser aún cuando activas una neurona más? Jodido huevo. Con que zombies tensa, bueno, con las hielaguisantes te hago mierda. Listo, carajo. Ahora pe, sígueme haciendo perder tiempo nomás, hueva del demonio. Hola, llega zombies tensa. Otro nivel sencillo. Bueno, esto sí es interesante. Un nivel en el Acuario Zen. Bueno, veamos de qué va. Ah, ya, es como un nivel de la piscina, pero no tan simétrico. What the fuck? Hay una línea debajo que también debemos cuidar. No voy a negar que este nivel fue bastante divertido, y aunque al final puede parecer un nivel de piscina común, igual está entretenido. Bueno, ahora sí la cosa se puso mucho más interesante. El mayor problema con este nivel es que las sumosetas hacen muy poco daño, así que tenemos que plantar muchas antes de que vengan las oleadas más fuertes. Y tras varios intentos llegué a un punto donde las sumosetas soltaban más clones, así que otro nivel facilito. Bueno, los mineros iban a ser un problema, pero tengo un plan. Si consigo buenas jugadas con el imán, puedo sacar a los mineros de donde están y así las sumosetas se encargan. Y si no funciona, tenemos los instas para ocuparnos de ellos. Con eso, y un poco de suerte con la clonación de humosetas, fue que pude pasar este nivel sin mucho problema. Hola, llega zombies. La verdad es que este nivel no está tan complicado. Ya viene el nivel 6-9 y la verdad es un poco nostálgico. Un año después vuelvo a ver un mod con un mundo 6 tan desafiante, pero igualmente posible. ¿Por qué estoy perdiendo? ¿Y por qué estoy perdiendo otra vez en la última oleada? Bueno, ahora sí. Nuevamente aquí. Después de todos los niveles hemos llegado a esto, todas las pesadillas en un mismo nivel. Después de 59 niveles donde me han hecho jugadas muy sucias, es tiempo de ser yo quien les cague la fiesta. Macetas para poder plantar, setas solares para farmear sol, busteo de sol para... más sol, hielaguisantes para contener a todos los zombies, minitas para que hagan explosión, petacerezas para tener más explosión, zeta de hielo para contener aún más a los zombies, zeta nuclear para limpiar toda la pantalla de zombies y la faraona de la cumbia para el farmeo de instas. La idea es contener a todos los zombies más fuertes con hielaguisantes, mientras que los instas se encargan de los demás zombies. A partir de la tercera bandera, todo es cuestión de aguantar, aguantar y aguantar. Solo nos importan las marisoles y los instas, ya que eso es todo lo que necesitamos para poder pasar este nivel. Y si la vida es justa, conseguiremos ese objetivo, llegando así al nivel final. ¿Y cómo les explico que no grabé el nivel 610? La concha de... Tan PVZ, hoy por mí, mañana por ti, amigazo. Vayan a darle amor a su canal porque el man sube gameplays completos de los mods. Pero ahora lo importante. El nivel final nos pide que tengamos al menos 15.000 soles al terminar el nivel. Y como él está jugando en la versión difícil, su meta para él son 8.000 soles. Pero una vez empiezas a jugar, te das cuenta de por qué este es objetivo. Ahora si plantas algo, se plantará en toda la columna. Y mi plan fue el mismo que ven acá. Hielaguisantes para el estaleo, un cactus para DPS moderado, mientras que lo demás solo son instas y productores de sol. Si somos pacientes y sabemos gestionar bien lo que tenemos a nuestra disposición, podremos salir victoriosos de este nivel, completando así la aventura y ganando el trofeo de plata. Y para los que digan que soy un fraude por no mostrar el nivel 610, acá está mi trofeo. Lo conseguí, señoras y señores. Vamos cerrando el hortito. PVZ- fue una experiencia brutal. Yo creo que no tiene nada más que demostrarle a la gente, ya que al final del día puede decir con total seguridad que es la secuela espiritual digna de PVZ Plus. Este mod es definitivamente una experiencia que todos ustedes están invitados a jugar. Espero que les haya gustado el video, dejen su like y suscríbanse para más contenido. Muchas gracias a todos por el apoyo en este primer año del canal, que sea el primero de muchos años más y prometo seguir mejorando para darles siempre lo mejor. Soy Huevito Shinno y nos vemos en un próximo video. ¡Alamos!